se les dio esa invitación, el día de hoy queremos profundizar en un tema sumamente importante para cualquier cristiano que desee agradar a Dios y sobre todo cumplir, y más que cumplir, yo creo que agradar al Señor y buscar esa santidad. ¿Y por qué hablamos de buscar la santidad? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Esto es no negociable. Cuando se dice no es negociable, no es que si a ti te gusta, si tienes deseos de buscar perfeccionarte, si de repente te dan ganas o me dan deseos a mí de buscar esa perfección, no, es un mandato. Y iniciamos precisamente con esa palabra del Señor, donde Él nos dice una clara orden. En San Mateo capítulo 5, versículo 48, el Señor nos dice: sean ustedes santos como su Padre que está en el cielo es santo. También encontramos en Levítico capítulo 11 del versículo 44 en adelante que nos dice la palabra: porque yo soy el Señor su Dios, ustedes deben de purificarse completamente y ser santos porque yo soy santos. En Deuteronomio 18, Moisés, o por lo menos el escritor, afirma y escribe esta eh, petición del Señor y dice así, Deuteronomio 18:13, ustedes deben de ser perfectos en su relación con Dios. Y por último, Hebreos 12:14 que nos dicen, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y es por esa misma razón de que todos habíamos pecado, como dice San Pablo, fue por esta razón que Jesús aceptó por el amor a Dios Padre, a su Padre, venir y derramar su sangre para que nosotros pudiéramos acceder nuevamente al cielo, porque ninguno llegábamos a ese nivel de santidad, a ese nivel de perfección para poder volver a ver a Dios nuevamente, como dice Apocalipsis, y verán al Señor cara a cara. Jesús en el Evangelio de San Mateo, también en el capítulo 5, versículo 8, nos dice también que dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nos está hablando de santidad. Es una demanda que nos hace el Señor y sobre todo es un mandato, sean santos, como mi Padre y yo somos santos. Partiendo de esta necesidad de poder acercarnos al Señor, como dice, lo acabamos de leer ahora, de que necesitamos purificarnos completamente, como decía Levítico 11:44. Entonces ahora entremos a esa profundización que yo necesito purificarme, necesito limpiar mi corazón, necesito dejarlo limpio para poder ver al Señor. Cuando Jesús en el Evangelio de San Mateo, el capítulo, él nos habla, Mateo 6, del 9 al 13, y le preguntan sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Él nos da la oración preciosa del Padre Nuestro, pero al final hay una petición particular y dice, y líbranos del mal. Siempre guardo con mucha ternura a una ovejita del Centro Misionero en El Salvador, que espero ya esté en la gloria del Señor. Y cada vez que finalizábamos el ministerio, tomados de las manos, ella en esa última parte nos apretaba la mano si estábamos al lado de ella y decía, y líbranos, líbranos, líbranos del mal. Ahora, la pregunta es, ¿nos será permitido o lícito pedir que el Señor nos libre del mal de accidentes, de asaltos, de secuestros, de tantas maldades? Claro que sí, claro que sí. Para eso está la sangre de Cristo, para eso están también la intercesión de los ángeles y podemos clamarlos que vengan en nuestro auxilio. Para eso está también el manto de María para invocar también su intervención. Para eso están también precisamente todos los arcángeles y pedir a la sangre de Cristo que nos proteja de este tipo de mal.
Pero Jesús se refería a otro tipo de mal. Él se refería a un mal que destruye no solamente el espíritu, sino también el alma y nos puede llevar a la condenación eterna. No nos está hablando solamente, y por eso leemos en San Mateo. Vamos a ir ahora al Evangelio de San Mateo en el capítulo número 10, versículo número 28. Nos dice así la palabra: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús fue claro, fue enfático, que el mal al que se está refiriendo es a esa semilla de mal que se viene a encarnar en el corazón y que hace, dice, que tanto el cuerpo y el alma perdamos el cielo, perdamos ese lugar que Jesucristo nos fue a apartar. Así que el mal, o el maligno, o el diablo, si usted le quiere decir el diablo, pues es el príncipe de los ángeles rebelados contra Dios. Él fue arrojado, y así lo leemos cuando leemos Apocalipsis 12, él fue arrojado con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Y cuál es el objetivo de él? Hacernos perder el lugar de gloria que Cristo nos fue a preparar y que nos abrió el cielo. No lo voy a leer todo, por favor léalo usted en su casa, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Jesús es claro y dice: yo me voy al cielo a prepararles un lugar, y después de irles a preparar un lugar, regresaré otra vez para llevarlos conmigo, para que estén junto conmigo en la gloria del Padre. Por eso es que nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, el juicio final, el fin de todo el mal que nosotros estamos viendo que nos rodea. Ahora bien, nosotros podemos decir, bueno, entiendo que el mal puede hacerme perder el cielo, sí, pero ¿qué más podemos decir al respecto? El Evangelio de San Lucas 21:34 nos dice: tengan cuidado que sus corazones no sean insensibles por los vicios. También dice por las borracheras y por las preocupaciones de este mundo. Pero inicia diciendo vicios. Otras versiones bíblicas dice: tengan cuidado que sus corazones no se emboten por los vicios. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones, no hay una intermedia. O nos desarrollamos en una vida de virtud o en una vida de vicio, en una vida de concupiscencia, en una vida de simplemente acomodamiento a lo que se nos apetece sin buscar esforzarnos y tratar de cambiar, y sobre todo buscar esa santidad que demanda Jesucristo. Entonces, aquí nosotros encontramos, y vamos a entrar entonces a las obras de la carne, esos vicios de lo que habla Jesús. Hay varias citas bíblicas, especialmente encontramos en Gálatas capítulo 5 del versículo 16 en adelante, y él dice de la siguiente manera: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y encontramos el respaldo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, del versículo 20 en adelante, que cuando los fariseos le hablaban a Jesús de la impureza de sus discípulos, él fue enfático en lo siguiente y dijo: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, de allí salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Y todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Entonces vemos acá que Jesús es claro que está hablando que el cuerpo no es el malo, que el cuerpo, dice él, por eso es que la comida es para el cuerpo, para alimentarlo, para que no muera, sino que está hablando precisamente de ese mal que se ha encarnado en el corazón del hombre y que para eso vino Jesucristo, para arrancar de nuestro corazón ese mal que está enquistado en el corazón, porque él fue claro, de adentro del corazón, de ahí salen todas estas obras. Por eso creo que es necesario que quedemos claros cuando también San Pablo nos habla en 1 Corintios 6, 19, 20, nos dice, el templo, el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo. Cuando se habla de la carne no se está hablando del cuerpo, se está hablando de esas obras que dice Jesús, salen del corazón. Santiago incluso nos dice en el capítulo 1, versículo 13, cuando alguno se siente tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, cada uno es tentado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después de la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Así que la concupiscencia, del latín concupiscentia, quiere decir ese deseo, esa inclinación a todos los bienes terrenos, esos deseos desordenados. Y miren que enfatizo la palabra desordenados porque el deseo de comer es lícito, ¿sí? El deseo de prosperar, de tener una vida digna, nos es lícito. El deseo de tener una vida digna nos es lícito, ¿sí? La necesidad y el deseo de justicia también nos es lícito, pero cuando dice que esto se desordena en nosotros, hay una raíz enquistada en el corazón que nos desvía y se nos vuelve un vicio, como la gula, el deseo de justicia, pues porque se nos ha cometido una injusticia, pues ese desorden se vuelve ya en venganza, se vuelve en ira, irascible, etc. Entonces veamos que los 7 pecados capitales es una lista que Evagrio Póntico o Evagrio el monje, según la historia, aproximadamente en los años 345 y 399, hizo una pequeña lista de la naturaleza de los pecados que el ser humano pues puede llegar a cometer. Ciertamente antes eran 8, sin embargo, después de esto se hizo una revisión nuevamente y se quedaron en 7 porque el egoísmo y la soberbia pues están en la misma naturaleza de pecado. Así que rápidamente veamos que se hizo esta pequeña lista como para identificar la naturaleza del mal que puede estar enquistado en nuestro corazón. Y el Papa Gregorio I, en los años ya 540, 640, también conocido como San Gregorio Magno, ¿verdad? O San Gregorio el Grande, en su obra de moral, pues él ya dejó establecidos como los 7 pecados capitales. Capital, que viene de la palabra griega capitia, que significa cabeza u origen de donde fluye algo. Y entonces cuando hablamos de los 7 pecados capitales, quiere decir que es una clasificación de la naturaleza del mal que pueda estarnos perfilando y del cual de esa cabeza vienen y se derivan otro montón de pecados de esa misma naturaleza, por ejemplo, de la soberbia de la cabeza, y de ahí se derivan muchísimos más pecados y ya los vamos a ver a continuación. Por lo tanto, quiero agregar también que, por ejemplo, en el 2008, el Vaticano presentó también una lista de los pecados sociales que nos estaban pues también invadiendo. Ya los vamos a ver más adelante para que nosotros podamos también dilucidar un poco más qué tipo de mal está enquistado en nosotros y nos está perfilando. ¿Por qué digo nos está perfilando? Bueno, porque o es un vicio el que nos define o es una virtud. Por eso cada pecado capital tiene una virtud contraria a desarrollar. Por ejemplo, iniciemos por la soberbia. La soberbia es un apetito
desordenado a la autoestimación. Es necesario que nosotros tengamos una sana autoestima, que tengamos claro que somos hijos de Dios, que tenemos dignidad y por supuesto también podemos aspirar a una vida digna. Pero dice, es un apetito desordenado a la autoestimación excesiva, prefiriéndose por encima de los demás. Se dice que es la pasión del alma que lleva a la pretensión y a la arrogancia. Cabe decir que fue este mal el que nació en el corazón de Satanás, la soberbia de creerse bello, perfecto, lo máximo, incluso llegar a la pretensión de creer que iba a estar por encima de Dios. Entonces, la virtud contraria a desarrollar, obviamente, es la humildad, ¿verdad? Esa virtud que consiste en el conocimiento pleno de quién soy yo, ¿sí? Sí, soy un hijo de Dios, soy una criatura de Dios, tengo defectos, los tengo que mejorar, pero también tengo virtudes, tengo una misión acá en la tierra y estamos como a veces se dice en el coloquio natural, ¿verdad? Estamos ubicados o estamos bien parados con los pies en la tierra, ¿verdad? Y sin embargo, pues tengo por acá una lista que la voy a decir rápidamente porque son varios, ¿verdad? Varios pecados, pero podemos decir que de la cabeza del pecado de la soberbia se deriva la arrogancia, la autosuficiencia, el orgullo, la vanidad, la cólera, la injuria, ser irascible, despilfarrador, desesperado, ostentador, pretencioso, hipócrita, ser prepotente, déspota, manipulador, deseo de poder y de mando excesivo, ser una persona controladora, legalista, justiciera, impaciente, ser patán, engreído, necio, egoísta, ególatra, tirano, desconsiderado, egocéntrico, igualado, siempre quiere tener la razón, no pide perdón, justifica sus malas acciones, se cree bueno por encima de los demás, cree que nadie más puede hacer las cosas como él las hace, perfeccionista en el mal sentido, porque cree que nadie más puede hacer las cosas tan bien como él, culpa a otros de sus actos, es mentiroso, tiene un espíritu de rebeldía. Bueno, yo creo que aquí tenemos bastante para meditar. Ahora, quiero incluir otro pecado que se deriva de la soberbia y es el del ocultismo. Todo lo que es ocultismo, meterse a brujerías, meterse a hechicerías, a satanismo, meterse a todo ese tipo de cosas es también parte de la soberbia porque es pretender querer tener el control por la fuerza sobre las personas, sobre las situaciones, querer estar por encima de los demás, aunque sea a través del poder de la oscuridad, aunque sea a través del poder de Satanás. Por eso, Deuteronomio 18, versículo 9 en adelante, el Señor reprende, dice, es abominable ante los ojos del Señor toda práctica de adivinación, de brujería, de hechicería, de santería, de gurú, de magia negra. No existe la magia blanca, no existen los centros blancos, aunque ahí tengan la imagen de la Virgen María, el Sagrado Corazón de Jesús, aunque no sé qué otra cosa podrían tener ahí, pero no existe la magia blanca, por decirlo así, no existe, ¿verdad? Sí existen otros colores, lo que sea, pero el punto es que no existe algún tipo de pretensión de poder a través del ocultismo que sea gratos a los ojos de Dios. Por eso es de que inclusive estar uno aficionado al horóscopo, eso también es abrir la puerta al pecado, estar pensando, ¿verdad? Que los fetiches, las supersticiones, todo eso, hermano, no viene del Espíritu, no viene del Espíritu Santo y forma parte de este pecado. Si por lo menos no puede decir amén, aunque sea como dice Josué, diga ay, ¿verdad? Tenemos varias citas bíblicas. Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice, ninguno piense de sí mismo más de lo que deba pensar, antes bien piense de sí con moderación. Santiago 1:16 nos dice, queridos hermanos míos, no se engañen, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. O sea, no nos creamos más wow, ¿verdad? Porque yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, nadie lo puede hacer como yo. No, dice, todo lo bueno y perfecto que nosotros podamos tener
Es una gracia de Dios, lo hemos recibido también por gracia. Hemos esforzado, nos hemos esforzado, trabajado, sí, es cierto, pero Dios nos ha permitido precisamente los medios, quizá para crecer, para formarse, qué sé yo. Dice San Agustín, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Lo que se hincha parece grande, pero en realidad se trata de una enfermedad. Bueno, dice acá también la palabra en San Juan 8:44, el diablo ha sido un asesino desde el principio porque el asesinato también es parte de la soberbia, vuelvo a repetir, el querer tener el poder y la autoridad y el control de todo, aún aunque sea que tenga que eliminar a alguien. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla lo que es porque es mentiroso y es el padre de la mentira porque la mentira también es parte de la soberbia. Pasemos a la avaricia. La avaricia es una estima desordenada de los bienes materiales. Y digo desordenada porque vuelvo a recalcar, el deseo de aspiración nos es lícito. Claro que es natural y es bueno que nosotros aspiremos, no que envidiemos lo que otro tiene. Mira la gran diferencia. Aspirar a una vida digna a que envidiar lo que el otro tiene. La avaricia es una estima desordenada, afán desordenado por poseer y adquirir riquezas. La virtud contraria a desarrollar es la generosidad, ¿sí? Y la liberalidad, ¿qué es esto? Virtud moral que consiste en distribuir generosamente los bienes sin esperar recompensa. Ahora vamos a ver un poquito la lista de los pecados que se pueden derivar de la avaricia y están los siguientes, el robo, el no ser cabal, en cuando usted vende, cuando usted eh, da, ¿sí? El hurto, ser tacaño, el ser mezquino, estafador, mentiroso, hacer trueques, engañar, ser timador, fraudulento, deshonesto, aprovechado, sinvergüenza, falsificador, ambicioso, insensible, no importa que ve que alguien tal vez le está pidiendo y aunque tenga no le da, acaparador, codicioso que desea las cosas de otra persona. Y digo esto porque es increíble, hay culturas en nuestro país, no solo en Latinoamérica, en muchos otros lugares, que el engañar a una persona, venderle las cosas más caras de lo que es o sobrevalorarse, dice, es que uno es pilas, si es que yo soy listo. Eso no es ser listo, eso es ser avaricioso, estar engañando, estar timando. Entonces, tenemos que darnos cuenta y decir, si yo en la empresa, yo soy bien listo porque mira, me dan tal cosa y yo traigo esto para la casa. No, si usted tiene un lápiz y no es suyo, ahí déjelo, porque no es suyo. Entonces, muchas veces el no ser justo en todo lo que es material, incluso al compartir, el darle al Señor también la parte que merece, el estar acaparando, no es ser listo, eso es ser pecador, eso es robar, eso es timar. Dice en Eclesiastés 11:2 todo lo contrario a la avaricia. Comparte lo que tienes lo más que puedas, pues no sabes el mal que puede sobrevenir. Mira qué interesante. No sabemos el mal que puede hacer y dice, comparte todo lo que puedas. La avaricia nos dice todo lo contrario, acapara, guarda, porque nosotros podemos aquí después venderlo más caro cuando haya necesidad. Y esto lo podemos ver actualmente, que muchos están justificando con sus altos precios por la guerra que se está sufriendo del otro lado del mundo. Eso es timar a la gente, no es ser listo. Eh, Había una persona que tristemente contaban que tenía muchísimo dinero. Era una persona que había trabajado tanto, pero que a veces ni siquiera compraba comida para no gastar ni siquiera en comida para él mismo, para ella misma. Entonces, uno se puede preguntar si es una persona trabajadora o es una persona que está apegada desordenadamente a las cosas materiales. Y mire que no hay necesidad de ser rico para ser apegado, porque muchos pueden decir, no, los ricos tienen ese pecado. No, los pobres también podemos estar apegados a un par de zapatos, podemos estar apegados a un lapicero, podemos estar apegados a una blusa, podemos estar apegados a cosas tan chiquitas que no nos damos cuenta que estamos apegados.
Nos dice la palabra del Señor, em, Mateo 23:23. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que separan para Dios la décima parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben de hacer sin dejar de hacer lo otro. Esto quiere decir que no tenemos que dejar de darle al Señor lo que le merece, el diezmo, una ofrenda, hacer obras, sin dejar de practicar lo demás. Este es otro tema bastante profundo, quizá en otra oportunidad tengamos la oportunidad de profundizar en ello, pero Malaquías 3 lo dice. Traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica y abundante bendición. Segunda de Corintios 9:6. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces acá quiero hacerles una pregunta. ¿Sabe usted como católico cuál es el quinto mandamiento de los católicos? Es probable que diga ahorita, ni sabía que habían mandamientos para los católicos. Claro que sí. Y el quinto es ayudar en la iglesia en sus necesidades materiales. Así que no hay justificación al decir, es que se lo va a gastar el padre, es que saber en qué se lo van a gastar. No, la palabra no dice, pruébenme a mí en esto, porque todo lo hemos recibido de Dios. San Pablo lo decía, Dios que da la semilla para que se siembre y ustedes recojan esa cosecha, les dará a ustedes en abundancia una gran cosecha, lo multiplicará. Y lo vemos cuando en la multiplicación de los panes, de que ellos ofrecieron lo que tenían, ofrecieron los pescados y los panes que habían y se multiplicó. No es necesario que seamos ricos para darle al Señor lo que corresponda y deshacernos de la avaricia. Pasemos a la gula porque hay bastante todavía. Y la gula es ese apetito desordenado de comer o de beber. Vuelvo a repetir, desordenado, porque si no comemos, nuestro cuerpo también se muere. La virtud a desarrollar es la templanza. La templanza, una de las 4 virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos sujetándolos a la razón. Los pecados que podemos ver acá de la gula son caer en descuidos en nuestro cuerpo como bulimia o anorexia o obesidad o inanición voluntaria, desnutrición intencional, toda clase de descuido físico, incluso comer por comer, glotón, porque eso lleva también a las orgías. Recordemos que los romanos eran reconocidísimos por ese tipo de despilfarro de comida, que comían hasta atiborrarse, luego se obligaban a vomitar para seguir comiendo y se cometía toda clase de orgía. Entonces, vemos que el ser una persona que nos cueste tener templanza al comer, esto fácilmente nos puede llevar a otros pecados de lujuria que lo vamos a ver ahora mismo u a otro tipo de desórdenes. Por lo tanto, nos dice también la palabra y hay que reconciliarnos con nuestro cuerpo porque ya les dije también que todo maltrato al cuerpo intencional hay que buscar ayuda profesional. ¿Por qué razón tenemos esas actitudes? Si hay alguna raíz de algún trauma, algo que esté en el fondo, dice la palabra del Señor que Él revela el pasado para que sanemos. Así que si usted necesita ayuda profesional, hágalo y tiene la posibilidad, hágalo también, porque hay personas que son obesas o tienen elefantitis o tienen hidropesía, personas que por desórdenes o por estar mal de la tiroides también está así. Así que tampoco podemos decir que todos los que están gorditos o pasados de peso, todos son unos glotones. No, tampoco podemos decir eso, pero usted evalúese, porque no es para el vecino, ni para el tío, ni para el hermano, es para nosotros. Así que nos dice acá 1 Corintios 6, del 19 en adelante, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en su cuerpo. Proverbios 28:7 nos dice, el que anda con glotones
es la vergüenza de su padre. Eclesiástico 40:30. El goloso le encanta andar pidiendo, pero por dentro siente un fuego que lo quema. ¡Wow! Y la última, hay muchísimas, la verdad, pero les voy a leer esta Eclesiástico 37:27 y nos dice, no te abalances sobre todo lo que más te guste, no te dediques a comer todo lo sabroso, porque en las muchas comidas exquisitas anida la enfermedad y el mucho comer produce náuseas. Por falta de moderación muchos mueren, pero el que se domina tiene larga vida. Eclesiástico 31:22, escúchame hijo y hazme caso. Después entenderás lo que te digo. En todo lo que hagas, sé moderado y no te pasará nada malo. Gloria a Dios. Pasamos al siguiente pecado, la lujuria. La lujuria es un apetito desordenado de los deleites de la sexualidad, un exceso y demasía en todo lo concerniente a la sexualidad. Ya vimos al inicio que el cuerpo no es malo, la sexualidad no es mala, la sexualidad es buena. Dios la bendijo y nos hizo seres sexuados para ser felices, para que haya una manifestación de amor profunda entre los esposos. Y el problema es cuando se pervierte, cuando se tuerce, cuando se degrada esta sexualidad. Por eso es que se nos dice que es un deseo, un apetito desordenado que nos lleva a distorsionar completamente el poder, la fuerza, lo grandioso de la sexualidad. Ahora, por supuesto, la virtud que nos falta y hay que desarrollar ahí es la pureza. La pureza es ser casto, es tener esa correcta visión de la sexualidad. Mira la palabra, es tener esa correcta visión de la sexualidad, no tergiversada. Entonces quiero acá hacer una pequeña lista para que tengamos una idea de qué es lícito o qué no es lícito. Entonces se nos dice acá, de la lujuria podemos encontrar todo este tipo de perversión, de torcer la sexualidad, de degradarla hasta el punto de que pareciera que fuera un acto únicamente animalesco. Y no es así. Bueno, hoy yo creo que no terminaríamos hoy, ¿verdad? Si habláramos un poquito de todo lo que nos está rodeando, de todo lo que está aconteciendo a nuestro entorno y en la sociedad y en el mundo, pero veamos, de la lujuria de este mal se viene la fornicación, la masturbación, el adulterio, la infidelidad, el incesto, por supuesto, que son relaciones sexuales entre familiares, la homosexualidad, porque el recto o el ano no se hizo para esa intimidad sexual. Recordemos que Sodoma y Gomorra, eh, su perversión fue tal que querían acostarse los hombres con los ángeles. Por eso se habla de sodomía, las relaciones sexuales por el recto o por el ano. Tenemos también el bestialismo, el lesbianismo. El bestialismo es la práctica sexual con animales, la pederastía, práctica sexual con niños, la necrofilia. Tenemos el voyerismo, el sadomasoquismo, el exhibicionismo, la pornografía, la seducción, la provocación, los flirteos. Recuerden que un adulterio, por ejemplo, no empieza así nada más, empieza por flirteos, y de ser una persona desvergonzada, una persona provocadora, vulgar. No puede decir ninguna palabra que no sea con un doble sentido, pero de una forma vulgar. Ser un abusador sexual, por supuesto, las orgías, toda impureza en general de mente, de palabra o de actos. Hay personas que no pueden estar conversando sanamente si no están siempre con ese doble sentido, con palabras soeces o vulgares con respecto a muchas cosas. Entonces, necesitamos nosotros evaluar qué es lo que hay en el corazón. Pasemos rápidamente entonces a la ira, porque necesitamos hablar de todos y por supuesto hacer un examen y clamar al Señor. Solo quiero leerles cuál podría ser una medicina, por decirlo así, reconocerlo,
reconocerlo, que puede haber un desorden ahí, buscar ser recatados. No estamos hablando de ser mojigatos, de ser personas, uy, que todo es pecado de tabú. No, estamos hablando de la pureza. Y cuando hablamos del pudor, desarrollar de la virtud de la pureza, el pudor es el respeto en todo lo concerniente a lo sexual hacia mí mismo y hacia el otro. Aquí no puede estar más claro. El pudor es el respeto en todo lo concerniente a la sexualidad hacia mí mismo y hacia los demás. Nos dice esta cita de Tesalonicenses 4:3, nos dice, lo que Dios quiere de ustedes es que lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios, que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo. Ahí es donde entra el pudor, el respeto a nosotros mismos, pero también el respeto a los demás. Sin, ay, es que este es bien tonto, este es bien ingenuo, este es bien, no sabe nada. No, si todavía es inocente, esa es una gracia que ha sido tan violentada, al contrario, es una gracia que hay que respetar. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así que, así pues, el que desprecia esta enseñanza no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su propio Espíritu Santo. Y Hebreos 13:4, que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Hay muchísimas más citas, pero he de decirles de que muchas personas, bueno, he escuchado algunas personas que dicen que les aconsejan como matrimonio ver pornografía y dicen, como ya estamos casados, se nos es permitido todo, pero la pornografía no es una escuela para poder mejorar su intimidad sexual. Si tienen problemas, han de ser de otra clase también. La pornografía no es una fuente educativa. Recuerden que está hecha de una manera soez, a veces de una manera obligada, de una manera ilícita, no puede ser tomada como escuela. Pasemos inmediatamente a la pereza. La pereza es la negligencia en el cumplimiento de las propias obligaciones, tedio, descuido en las tareas, en trabajar, en actuar. La virtud que necesitamos desarrollar es la diligencia, ¿sí? Ahora, los pecados que podemos nosotros ver que se derivan de la pereza pueden ser, y son estos, ser flojo, descuidado, tardado, impuntual, lento, aficionado a dormir, posponer las tareas, eso se llama procrastinación, estar dejando todo para mañana, para después, evitar el compromiso, para evitar, como decía ese programa, para evitar la fatiga, ¿verdad? Sin embargo, pues la pereza también tiene sus grandes resultados, ¿verdad? Había alguien que decía que la pereza de los 7 pecados capitales, 6 de ellos son víboras que pican y de las cuales hay que sanar, pero que la pereza no es víbora, sino que es como un animal inmundo, decía este pensador, que ni ambiciona nada, ni se desespera por algo, pero está ahí inerte, sin hacer nada, sin salir de ahí, sin esforzarse, sin trabajar. Por eso decía la parábola de los talentos, que el que enterró el talento y no hizo nada, el Señor lo reprendió por perezoso. San Juan 5:17 dice, mi padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Eclesiástico 7:15, no hagas de mala gana el trabajo manual, pues es Dios quien ha instituido el trabajo. El trabajo nos dignifica, el trabajo es necesario. Claro, por supuesto, no estamos hablando de vivir para trabajar, estamos hablando de trabajar para vivir una vida digna y poder poner al servicio lo que podemos hacer. Nos dice el versículo 15, Proverbios 19:15,
La pereza hace dormir profundamente y el perezoso habrá de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida y el que desprecia la enseñanza del Señor muere. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eclesiástico 9:10. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño. Así que, hermano, la pereza es gran vicio. Quiero leer lo que decía Benjamin Franklin. Él decía, no pierdas tiempo, empléate en algo que sea útil, quita las acciones innecesarias. Y Proverbios 6, Salomón decía, anda a ver a la hormiga perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección. Basta ya de dormir perezoso, basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Y recuerde este dicho popular, el ocio es la madre de todos los vicios. El no hacer nada hace que se maquiavelicen un montón de pensamientos e ideas por no tener nada que hacer. Incluso en una ocasión, un exorcista del Vaticano decía lo siguiente, el padre Gabriel Amor, si no estoy equivocada, que en una ocasión él interrogó a un demonio y le decía, ¿qué hacen los demonios cuando no están tentando a alguien o cuando no están poseyendo a alguien, etcétera? Y decía, nada, solo estamos pensando. Entonces, hermano, el estar en ocio, solo pensando, es algo que hacen los demonios. Pasemos rápidamente a la ira. La ira es el apetito o deseo de venganza, pasión del alma que causa indignación, encono y enojo. Nos lleva a repetición de actos de saña o de venganza. Vuelvo a recalcar, el tiempo es muy corto para hablar acerca de los deseos que no son lícitos, que no son permitidos, que son buenos, que no son malos. Y uno de ellos es la justicia. No estamos hablando de ser justicieros como el hipócrita del que hablaba Jesús, del fariseo que dijo, ay Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese cobrador de impuestos que está ahí, ¿verdad? Estamos hablando del deseo lícito que tenemos de que se nos haga justicia por alguna injusticia, ¿sí? Nos es lícito, pero el Señor dice, deja la venganza porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo entiendo perfectamente y cualquiera de nosotros podríamos hablar de que a veces nos da coraje y ese sentimiento brota del deseo lícito de que se haga justicia, ¿sí? Y es lícito, pero nosotros estamos hablando en esta hora de no dejar que se enquiste en nuestro corazón la ira, esa amargura que nos viene a oscurecer el alma y que viene a que nosotros nos volvamos unas personas totalmente distintas. Y veamos acá que de la ira se pueden ramificar el ser rencoroso. Josué hablaba en la mañana con Dios el domingo que el ser rencoroso, el estar reteniendo a personas en nuestro corazón con odio, con deseo de venganza y de estar buscando la manera de hacerles daño, cierra nuestro cielo. Y simple y sencillamente y duramente, ninguno de los que tenemos vida acá, a todos se nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho. Y a veces nosotros estamos pidiendo justicia, justicia, justicia para qué, pero no nos damos cuenta que también nosotros estamos clamando justicia para nosotros mismos, porque dice, en la medida que tú juzgues, así serás juzgado también, ¿sí? Perdonando al demás, también Dios te va a perdonar a ti y déjalo porque en lo que se siembra se cosecha y eso no es desearle el mal a nadie, no es decir un consuelo para el deseo de justicia, sino que es la verdad. Tarde o temprano se cosecha lo que se siembra y el Señor él dice de él es la venganza, pero hay algo más grande que la venganza y es el perdón y la misericordia. Y
La virtud a desarrollar pues es precisamente la paciencia y la llenura de Dios, el aprender a soltar a esos que han estado atados en nuestro corazón. Y dice Efesios 4:25, si se enojan no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den la oportunidad al diablo. Dice también la palabra del Señor. Santiago 1:19, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben de estar listos para escuchar. En cambio, deben de ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Y dice Mateo 5:38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que no resistan al que te haga algún mal. También han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Levítico 19:17, no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente, ama a tu prójimo que es como tú mismo, yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algunos hablan de que Jesús pecó cuando sacó a todos del templo con un azote en San Juan capítulo 2 versículo 15, pero Jesús no cayó en ira porque la emoción de la cólera es totalmente distinto. Nosotros somos seres emocionales. Dios nos dio las emociones para reaccionar correctamente ante cada situación que se nos pueda presentar. La emoción, por ejemplo, de la alegría no es para irme a reír en un velorio, ¿verdad que no? La tristeza es la emoción que se me dio para reaccionar en un velorio, en una situación triste. De igual manera, la cólera es una emoción que me hace reaccionar contra una injusticia, contra algo incorrecto. Por eso es de que si hay un momento en el que yo me puedo defender, es lícito que lo haga, ¿sí? Es lícito porque la cólera al ver una injusticia en ese preciso instante me da a mí también esa acción de poder hacer algo en ese momento. Y Jesús vio que todo lo que estaban ahí en ese mercado haciendo tranzas de todo, habían vuelto del culto al Señor un negocio, era algo injusto y por eso Jesús no pecó cuando sacó a todos del templo y dijo, mi casa será declarada casa de oración y ustedes la han convertido en un mercado. Bueno, vamos a quedar con el último pecado, a ver si alguno sabe qué pecado nos hace falta. Bueno, algunos místicos le han llamado que es el pecado inconfesable. ¿Y sabe usted cuál es? Es la envidia. La envidia, algunos místicos dicen que es el pecado inconfesable porque es más fácil escuchar en un confesionario tal vez las cosas más feas que alguien pueda hacer, pero dice que es difícil escuchar que alguien llegue y diga, me confieso de la envidia, yo siento envidia por esto o por esto o por esta persona o por esto y esto y esto. Y se está bien calladito ese pecado ahí enquistado en el corazón y en la mente y que hay que sacarlo de ahí del corazón. Hay que sacar del corazón la envidia. Es un pecado capital. Mire que ni siquiera es un pecado que se deriva, sino que la envidia es un pecado cabeza de donde se derivan más males. ¿Y qué es la envidia? La envidia es pesar o tristeza por el bien ajeno y alegría o satisfacción por lo malo que le está pasando al otro. Esa es la envidia. Ahora podemos ver qué pecados se derivan de la envidia. No les puedo pasar aquí mi listita, pero se las voy a leer. De la envidia se deriva el chisme, ser chismoso, el ser calumniador, murmurador, decir patrañas, la crítica desmedida, decir juicios falsos, ser hipócrita, menoscabar el buen nombre de otras personas, divulgando algún chisme de su buen nombre, ser entrometido, hermano, en algunas, aquí en Guatemala dicen ser chute, en otros países le dicen ser meque, no sé en qué otro país nos están viendo y de qué otra manera le dicen, pero entrometido es ser chute, ser entrometido y se deriva del pecado de la envidia, ser indiscreto, escandaloso, imprudente y también mentiroso. Desgraciadamente, muchos programas de chismes tienen un rating increíble. ¿Por qué? Porque las redes sociales y acá las redes sociales
pueden ser un instrumento para abrir grandemente este pecado de la envidia, porque es claro y evidente que usted no va a subir a su Facebook, a su Twitter, a su estado de WhatsApp o a Instagram o a TikTok algún video donde usted está sufriendo, pasando una gran enfermedad, un gran dolor, una gran desgracia en su vida que le fue mal. Es evidente que no lo va a hacer porque tampoco es el lugar para hacer esto. Pero al estar que está sonriendo, que está aquí, que está por allá, se cae muchísimo en este pecado de ser entrometido y en el pecado de la envidia y de estar ahí. Creo que la palabra que ahora se ha creado por esto mismo se llama stalkeando en las redes sociales. Ay, quiero ver cómo está el otro. Ah, está más gordo. Ah, pues yo estoy mejor. Que, ay, miren cómo está él. Ay, qué fea está, pero yo estoy más bonita. Hermano, eso es el pecado de la envidia y estar chismeando, estar hurgando, estar estalqueando también solo por estar viendo cómo está el otro y para satisfacer ese mal que es, ya sea la alegría de que está mal, ¿sí? O el pesar porque está bien y decir, ay, qué feo te quedó ese vestido, ¿verdad? O le dieron un buen empleo al otro, ya vas a ver, te van a explotar. Ahí ese trabajo sí te van a pagar bien, pero te está yendo mal. Hermano, ¿no será que la envidia está por ahí enquistada en medio de eso? Tenemos por acá algunas citas bíblicas. Déjenme ver, por favor. Ya casi un minuto, tengo nada más. Eh, Nos dice acá algunas de las citas bíblicas, los voy a leer. Y dice así en San Juan capítulo 21. Voy a leer solo esta cita porque Jesús aquí lo dice todo. Ya no hay más que leer. Aquí lo dice él todo y dice así. Después de que Jesús se apareció a los discípulos en el capítulo 21 y les dijo, vengan a desayunar, le dijo a Pedro, Pedro, tú me amas, sí, Señor, tú sabes que te quiero, Pedro, tú me amas, sí, Señor, tú sabes que te quiero, Pedro, tú me amas, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y después de eso le dijo que iba a morir crucificado, igual que él, y luego le dice a Pedro, sígueme. No dice a dónde iban, pero le dice a Pedro, sígueme, no le quitó las llaves, no le dijo nada. No le dijo, mira, me negaste, no, lo restituyó y lo dejó siempre como tú eres Pedro, esa piedra y todo. Pero había alguien a quien Pedro siempre le estaba echando el ojo. Y dice el siguiente versículo. Al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole, Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Mira cómo es Pedro. El Señor lo restituyó, el Señor no le quitó el puesto, el Señor le dijo, apacienta mis corderos, pero como Jesús le dijo que iba a morir crucificado, siempre tenía esa cierta como envidia, ese celo del cariño y de la relación que había entre Juan, el apóstol amado, y mira que aquí hago un paréntesis, Jesús no le dijo, San Juan es el discípulo amado, Jesús nunca dijo eso, es San Juan el que se siente tan amado de Dios que él se autodomina el discípulo amado por Dios. Entonces, como había siempre ese como pequeño recelo ahí, siempre posición y todo, le pregunta, ahí venía atrás, imagínate, Pedro iba caminando a la par de Jesús, San Juan venía atrás y dice que lo volteó a ver y dijo, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Como a mí me dijiste que voy a morir crucificado, ¿y a este qué le voy a pasar? En palabras, hermanos, disculpen, San Pedro ahí estaba siendo entrometido, chute, queriendo saber cómo iba a morir San Juan. Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermano, sencillamente Jesús le dijo esto a Pedro, decirle, mira, tú tienes una relación personal conmigo, no te preocupes por la relación que yo tengo con Juan, tú tienes la tuya, cuida esta relación que tengo yo contigo. Arranca de ti la envidia, esos celos, esa intromisión, eso de estar ahí pendiente de la vida de otros para ver si están peor o están mejor que tú. Entonces, hermano, acá voy a dejar, porque ya se me acabó el tiempo, esta instrucción acerca de los 7 pecados capitales. Estamos en un tiempo de Cuaresma.
en el que precisamente Jesús nos llama a interiorizar, a revisar cómo está nuestra vida, a acercarnos más a Él, a darnos cuenta que efectivamente necesito la sangre de Jesús. Necesito su sangre, necesito su gracia, necesito su perdón. Así que solamente vamos a hacer una breve oración para cerrar esta enseñanza y que Jesús venga con la fuerza del Espíritu a sellar este mensaje. Yo estoy segura de que nos ha tocado en muchas áreas, en muchos puntos, pero no es para culparnos, es para que Él lo dejemos ser nuestro redentor, el que nos saque y arranque ese mal que está en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento de silencio, amado Jesús, asimilamos toda la palabra que hoy hemos escuchado. Esta enseñanza, Señor, que incomoda, porque muy probablemente el pecado ha estado ahí enquistado, escondido en lo secreto de nuestro corazón. Y ciertamente tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, que saca a la luz todo lo que tiene que salir. Pero hermano, el pecado es un mal espiritual, por eso el pecado necesita una solución espiritual y es por esta precisa razón que Jesús murió en la cruz. Porque solo su sangre nos puede limpiar, dice Hebreos, no solo por fuera, sino también nuestra conciencia, nuestro corazón para presentarnos justos delante del Padre. Por eso, Señor, has dejado también el sacramento de la confesión, un sacramento tan liberador. Y hermanos, si tienes tiempo de no confesarte, haz una pequeña lista, haz una remembranza y aprovecha este sacramento de liberación, de sanación, de transformación. Señor Jesús, hoy solamente quiero clamarte y decirte, sé mi redentor, Señor. Porque yo sola no puedo arrancar el mal de mi corazón. Necesito tu sangre, tu gracia, el poder de tu espíritu y tu agua para ser liberados de ese mal que puede hacer perder mi cuerpo y mi alma para siempre. Y hermano, entre más ocultamos nuestro pecado, más se vuelve una cadena. Muchos siguen en vicios porque piensan que pueden con ese vicio solos y no es así. Muchos creen que dominan el vicio y que el licor no los domina, las drogas, la pornografía, el ser una persona apostadora, una persona adicta a las redes sociales, una persona adicta al tabaco, y dice, no, el vicio no me controla, pero no es así. Necesitamos ayuda. Y no solamente ayuda humana, sino la sangre, el agua, el espíritu, a Jesús mismo para que nos libere. Por eso con humildad hacemos esta pequeña acto de contrición, Señor, en busca de ir a buscar a un sacerdote para hacer una buena confesión. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, vos por ser quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberte ofendido, no solo porque con mis pecados he merecido las penas del infierno, sino que con ellos he ofendido a un Dios tan bueno como tú. Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no volver a pecar más.
confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Confío en tu infinita misericordia que me has de conceder el perdón de mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén. María Santísima, invocamos tu intercesión para que busquemos esa gracia divina. Llévanos hasta tu Hijo Jesús. Oh Santo Padre San José, intercede por nosotros y también llévanos hasta tu Hijo Jesús. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Tómame de la mano hasta ponerme en paz con Jesús, José y María. Amén. Por eso, levantando nuestras manos al cielo, decimos juntos: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que, hermano, la paz de Jesús sea con usted. Y recuerde, estamos en un tiempo precioso de Cuaresma para hacer un buen, excelente examen de conciencia e ir a que se nos lave el alma y que nos lave el corazón el Señor Jesús con su sangre en el sacramento de la confesión. Bendiciones. Muchas gracias, hermana Rocío, por ese mensaje. Creemos en el nombre del Señor, que así es, el Señor está tocando los corazones y que necesitamos de vez en cuando escuchar estos temas para volvernos a Dios de todo corazón. Que el Señor le recompense y le dé el premio por su misión y por su trabajo, hermanita Rocío. Muchas gracias. Ahora, gloria para él. Amén. Gracias. Vamos a hacer en este momento unos avisos. Queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron a través de Facebook, invitándoles también para que nos acompañen en las diferentes actividades que tenemos. Todos los miércoles a las 8 de la noche nos reunimos en este medio a través de Zoom y también pueden verlo en Facebook. Mañana a las 10 de la mañana, si quieren seguir escuchando a nuestra hermana Rocío, estará compartiendo con nosotros también en la Escuela de Espiritualidad. Este es un nuevo proyecto del Centro Misionero Católico donde queremos caminar juntos. No se trata de quién sabe más, se trata de poder acercarnos y crecer juntos, caminar juntos hacia Dios. Es una escuela de espiritualidad en la espiritualidad del Centro Misionero que es contemplativa y les estaremos apoyando, acompañando todos los jueves a las 10 de la mañana. Yo sé, ese horario a veces es complicado para quienes trabajan, para quienes estudian y no pueden estar en vivo. Bueno, si ustedes se inscriben con nosotros en la escuela, les vamos a enviar tanto el enlace de lo que se habló el jueves para que ustedes lo puedan ver ya sea en la noche o el fin de semana, cualquier día, y también les estaremos enviando el material que vamos a estar usando. En este primer momento de la escuela vamos a estar estudiando un libro, nos vamos a estar guiando con un libro muy hermoso que es La práctica del amor a Jesucristo de San Alfonso María de Ligorio, perdón. San Alfonso María de Ligorio, que es doctor de la Iglesia. Así que mañana daremos inicio con esta escuela. Si ustedes ya se inscribieron, pueden entrar a la reunión en vivo o pueden pedirnos que les enviemos la información. Si quieren inscribirse, todavía lo pueden hacer al teléfono de oración, que es el 4103-3982. Y también el día viernes estarán nuestros hermanos de matrimonios a las 7 de la noche compartiendo un mensaje muy especial también en Facebook Live. Todos los días a las 3 de la tarde, el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. También ahí ustedes pueden acompañarnos y unirse con nosotros para poder pedirle al Señor por cada una de esas necesidades que sabemos que son muchas y sobre todo que estamos intercediendo tanto por el fin de la pandemia como por la paz en Europa. Gracias a aquellos que nos apoyan, que ofrendan para el Centro Misionero Católico. Aquí en Guatemala pueden hacerlo en las cuentas de Ban Rural y de Banco Industrial. Ahí ustedes ven en pantalla. Esas dos cuentas están a nombre de Asociación de Fieles Centro Misionero Católico. Y si ustedes nos ven desde cualquier parte del mundo o pueden hacerlo también desde aquí de Guatemala, pueden escribirnos por inbox a través de Facebook
y les haremos llegar el enlace para poder hacer su ofrenda, su donativo, a través de tarjeta de crédito o débito con Visa en Link. Es una forma muy fácil y segura de hacer de poder ayudar, de poder ofrendar, y ahí ustedes están permitiendo que el Centro Misionero siga trabajando, siga evangelizando. Así que, hermanos, damos gracias al Señor que nos ha permitido acompañarles. Terminamos esta noche a través de Facebook y nos vamos a quedar unos minutos más en Zoom con los hermanos platicando acerca de este mensaje que hemos escuchado. Muchas gracias. Dios les bendice.